pandemia por el COVID-19 modificó la agenda política y electoral. Las elecciones de Hidalgo debieron llevarse a cabo el pasado 7 de junio, pero tuvieron que ser suspendidos para prevenir la propagación del virus en las campañas. El INE y los organismos públicos locales electorales anunciaron el 18 de octubre como fecha tentativa para que se lleven a cabo los comicios en esas entidades. ¿Cómo se preparan las autoridades electorales y los partidos políticos para estas elecciones, que sin duda serán diferentes a todas las anteriores? Acompáñanos a conversar con el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, presidente de la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales 2019-2020 del INE, y con el analista Guillermo de Loya. Bienvenido, consejero José Roberto Ruiz Saldaña. Muchas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes, Estela. Igualmente, ¿qué ha implicado este proceso previo a las elecciones que se pospusieron en Coahuila y en Hidalgo? ¿Ya han trabajado? ¿Qué cambios ha implicado precisamente para ustedes en el INE y en los soples? Sí, sin duda, sobre todo un aprendizaje institucional. Nunca en la historia de la autoridad electoral se había estado en un escenario igual, ni siquiera en 2009, que también hubo una pandemia de influenza. Ahora, pues la dimensión, la naturaleza, la dinámica misma de esta pandemia del COVID-19 nos ha obligado a repensar todo nuestro trabajo, desde oficinas centrales y de cómo podríamos salir a campo. Todos estos meses hemos planeado lo que seguirá. ¿La pandemia implicará o han considerado que pueda aumentar el abstencionismo por un lado, y por otro lado, qué tipo de protocolos están pensando para que la gente salga a votar? En realidad es que el INE no está inventando nada en esa materia. Estamos haciendo acopio de todo lo que las autoridades sanitarias pues han señalado. Vamos a pedirles mucho que laven frecuentemente las manos, que usen gel, que usen cubreboca, caretas, que guarden la sana distancia, que no saluden a nadie de mano, de los ciudadanos y ciudadanas que van a ir visitando. Y también hay otro protocolo que ya tenemos listo, porque queremos dejar eso muy claro desde el inicio, de cómo serían las cosas en la casilla el día de la jornada electoral. Ahí estamos tomando muchas medidas de sanitizar muy completamente un día antes, periódicamente durante el día de la jornada electoral, qué hacer en el supuesto que alguien quisiera votar y no llevara cubrebocas. Muchos supuestos que hemos contemplado. Nosotros evidentemente vamos a informar con insistencia a la ciudadanía de Coahuila e Hidalgo sobre todo esto que creemos que pueda generarles confianza. Pero lo que sí es que el INE hará todo lo posible, todo lo necesario, con mucha responsabilidad, y en ese sentido, en la medida en que generemos confianza, nosotros esperamos que no disminuya considerablemente la participación. Le pongo un ejemplo, consejero, de los comicios que ocurrieron precisamente en Texas el 14 de julio, donde se le pidió a la gente, por ejemplo, que llevara su gel, que llevara su propio marcador, en fin, sí tuvieron un protocolo diferente. Estoy cierta de que son procesos distintos. Sin embargo, por ejemplo, para quienes tenían síntomas podían votar desde el automóvil. ¿Algo así se ha considerado? Porque, bueno, allá no pudieron suspender los comicios, y entiendo que tampoco que no podrán pasar de este año los comicios en esas dos entidades. Estamos abiertos a que la ciudadanía pueda llevar su propio marcador. Ahí la petición siempre es que no sea un marcador de una tinta muy penetrante, muy fuerte, porque si no puede dañar la boleta misma. Basta un marcador normal, incluso un lapicero normal. Y no estamos contemplando que puedan votar personas desde sus automóviles, porque eso significaría mover la urna, y es un modelo electoral que no tenemos en el país. En todo caso, lo que estamos pidiendo mucho es que quien crea sentirse mal, pues vote rápido. Tampoco es que nosotros podemos tener las condiciones para hacer en esos momentos una prueba COVID, es decir,
Incluso tengo conocimiento que duran varios días las pruebas genuinas. Claro. Le quiero preguntar, en algunos casos no se realizaron los registros de candidaturas. ¿De qué manera, o ya se terminaron de realizar, de qué manera, digamos, pretende solventar esta parte de los registros? Fíjate, Estela, que es buena pregunta. En realidad es que estaban ya próximos a realizarse esos actos, esos procedimientos antes de la suspensión. En cuanto se reactiven, será una de las partes que continuará. Afortunadamente, el organismo público local de Coahuila desarrolló un sistema para que los registros puedan ser en línea de todos los candidatos y candidatas, lo cual pues va a facilitar las cosas porque no habrá movilización física de personas para los registros. En cambio, en Hidalgo, aunque tienen el sistema, va a ser opcional. Yo hubiera deseado que hubiera ese organismo local también establecido que fuera obligatorio su uso, pero bueno, entiendo que es un proceso en el que tenemos que ir todos cooperando y en este caso yo espero que a futuro, incluso en 2021, muchos organismos locales utilicen el sistema para evitar la presencia ya de tantas personas en ciertos momentos. Bien, por último, consejero José Roberto Ruiz Saldaña, en el escenario hay que considerarlo desde luego de que haya pues un pico más alto de la pandemia, ¿ya no se van a poder diferir estos comicios o qué ha considerado el INE y los soples? Bueno, estamos siempre, y así ha actuado el INE, abiertos a lo que digan las autoridades sanitarias y reconocemos que el Consejo General de Salubridad es la máxima institución en el país en la materia. Si ese órgano decidiera algo determinante, el INE tendría que acatarlo. Hoy por hoy nos han dicho y dado muestras que lo que tiene que ver con las elecciones, el INE mismo pueda decidirlo. En ese sentido, pues pospusimos lo más que pudimos. Hay que recordar incluso que ahora el 3 de agosto se reabrirán los módulos de atención ciudadana, es decir, donde se hacen los trámites de la credencial. Y eso significa que en la medida de lo posible esperamos, pero también hay actividades que ya no podíamos seguir esperando más. Muy bien, pues le agradecemos mucho, consejero José Roberto Ruiz Saldaña. Muchísimas gracias. Un gusto saludarles. Gracias a ustedes. Igual.